Ayer el Banco Central publicó un nuevo informe sobre el crecimiento de nuestro país y para desentrañar qué impacto tiene, estamos ya recibiendo con muchísimo gusto a Germán de Agosto. ¿Cómo andas, Germán? Todo bien por acá, ¿vos cómo andás? Muy bien, por suerte. ¿Cuáles son los principales destaques que podemos señalar de este informe del Banco Central? ¿Cómo se puede leer? Bien, podemos empezar con tres referencias. A ver. La primera es si comparamos con el mismo periodo del año anterior, eso es lo que nosotros siempre decimos interanual, y ahí lo que tenemos es un crecimiento sumamente alto. La economía creció un 11%. ¿Sí? Que es razonable, porque estamos comparando contra el peor momento de la pandemia. Si ahora vemos la primera placa, vamos a ver bien cómo la pancita del crecimiento justamente tiene su base más baja en el mismo periodo del año anterior. Entonces, no debería sorprender un dato de 11%, que en tiempos normales es un dato excepcionalmente alto. Esa es la primera referencia. La segunda referencia, que es más relevante en el contexto actual, que nos saca de ese efecto rebote, es qué pasó en términos desestacionalizados en relación al trimestre anterior. Y cuando los economistas hablan de desestacionalizados, es como todos los trimestres son distintos, entonces la comparación entre cada trimestre tiene que ser justamente desestacionalizada, sacándole ese efecto estacional. Entonces ahí lo que tenemos es un crecimiento de casi 1%. Eso estamos pensando en cuánto creció la economía entre el segundo trimestre, el dato que conocimos, y el primero. ¿Sí? O sea que ese es un buen dato. El trimestre pegado. El trimestre inmediatamente anterior. Con esa referencia que siempre dicen los economistas, desestacionalizado, es justamente eso. Y ahí lo que tenemos es un crecimiento que fue mejor del esperado, principalmente porque el segundo trimestre, de alguna manera, desde el punto de vista sanitario, fue complejo. O sea que este crecimiento, que es un crecimiento y no es una caída, muestra que la situación fue un poco mejor de la prevista. Y la tercera referencia que hemos dicho, que es muy usual en estos tiempos de pandemia, es, bueno, con este último dato, ¿qué tan lejos queda la economía de los niveles que tenía en el 2019, antes de que habláramos de una pandemia? Prepandemia, Prepandemia, ¿no? Exactamente, la referencia ineludible en estos tiempos. Y ahí lo que tenemos es que la economía sigue un 3% por debajo de esos niveles que tenía en el último trimestre. No hemos recuperado o llegado a lo que estábamos antes de la declaratoria de la pandemia, de la emergencia. De la emergencia, exactamente. Estamos un 3% por debajo. Entonces, si eso siempre lo pensamos en términos agregados, pero adentro de eso hay muchas cosas, ¿no? Y entonces claro, ¿cómo se compone ese crecimiento o ese no tan crecimiento? Exactamente. Cuando lo miramos en términos desestacionalizados, porque nos da esa mejor referencia, vemos que hay sectores que siguen estando por encima de los niveles que tenían en el 2019. Obviamente que ahí destaca la construcción, destaca el agro, destaca la industria y también destacan los comercios y servicios vinculados a restaurantes y hoteles, que fue uno de los sectores más golpeados. ¿Sí? Que tuvo un trimestre sustancialmente bueno, se podría decir. ¿Sí? En comparación a la baja que tuvieron. En comparación a la baja que tuvieron, pero ahora lo estamos pensando en términos estacionalizados, o sea que es doblemente bueno. ¿Sí? Porque justamente lo venimos comparando en esa secuencia y no necesariamente lo estamos comparando contra una base muy mala. O sea que por ese lado, si agarramos como esos principales destaques, tenemos que, si bien el crecimiento en el primer semestre, o sea, ahora estamos hablando de la primera mitad del año, fue modesto, porque venimos de un primer trimestre complicado, el dato fue mejor de lo previsto. Entonces, si ahora nos movemos y vemos la composición, al margen de lo que ya dijimos, que es lo que podemos apreciar ahora en la segunda placa, vamos a ver, por ejemplo, un crecimiento muy importante de comercio, que es del 20%, pero ahora sí lo estamos comparando interanualmente. ¿Sí? Después tenemos también crecimientos muy importantes en lo que tiene que ver con la industria, lo que tiene que ver con la construcción, en lo que tiene que ver con actividades profesionales, salud y educación. O sea que cuando lo pensamos en términos sectoriales, ¿sí? Lo que tenemos es que todos los sectores crecieron. Simplemente que hay algunos que destacan. El comercio creció 23%. De vuelta, son registros sumamente relevantes. Y cuando los economistas miran estos datos... Más por la media, ¿no? Si estamos hablando que el interanual había sido de 11%. Creció el doble, exactamente. Creció el doble de lo que creció la economía en promedio. Entonces, cuando nosotros miramos los datos de PIB, como lo que hacemos es, lo podemos mirar por el lado de la oferta, que se llama, que es el lado de la producción, que es lo que estamos viendo en el cuadro, cuáles son los sectores que están produciendo más. ¿Sí? Y también lo podemos mirar por lo que se llama el lado de la demanda o del lado del gasto. Estamos viendo como las dos caras de la misma moneda, que es lo que tenemos más abajo. Estamos viendo que también creció el consumo creció un 10%, creció el consumo privado y el consumo público, ¿sí? Creció mucho la inversión y también crecieron mucho las exportaciones. O sea que ahí lo miramos el dato por el lado de los sectores y también por el lado de la demanda, pero estamos viendo lo mismo.
Por ejemplo, eso queda muy de relieve cuando comparamos lo que pasó con el sector salud, que es un sector que también había estado muy golpeado porque incluye salud, educación y otro tipo de actividades. Y ahí lo que tenemos es el reflejo de todo lo que fueron, por ejemplo, los test, todo lo que fue el proceso de vacunación. Y eso lo vemos desde cuando miramos el sector salud, pero también lo vemos cuando miramos el gasto del gobierno, el gasto público, de alguna manera, donde también se refleja los test, la vacunación. Un mayor gasto. Exacto. Uno vemos como de dónde se origina el sector salud, lo mismo pasa con el sector educación, y en el otro es a dónde va, que lo vemos recogido dentro del gasto público. Claro. ¿Y qué perspectivas surgen de esta lectura? Y bueno, al ser un dato mejor de lo previsto, lo que tenemos es que probablemente los analistas privados, que son los que nosotros podemos ver en la encuesta mensual que hace el Banco Central, corrijan un poquito al alza. Y ahí, como para tener referencia, para este año los analistas que estamos hablando estaban esperando un crecimiento de 2,7% en la encuesta de agosto, antes de conocer el dato. Y el gobierno estaba esperando 3,5% en la rendición de cuentas. O sea que lo que probablemente tengamos a la luz de este dato es que los analistas se acerquen un poquito más, o por lo menos que se muevan en esa dirección. No quiere decir eso que vayamos a crecer 3,5%, sino que se van a acercar un poquito más, tal vez, esas dos referencias. De alguna manera, pensando en la segunda mitad del año, en lo que tiene que ver con la vacunación, lo que tiene que ver con la reactivación, la apertura de fronteras, que va a tener sus dificultades, pero no deja de ser una situación mejor que la del año pasado. Bueno, es esperable que esa reactivación de alguna manera se pueda llegar a mantener.